tardes. Estamos aquí en esta ocasión para platicar con la doctora Lilian Arreta de Carzana, gerente del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, sobre un nuevo proyecto de ley procesal constitucional que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, doctora. Gracias, muy amable. Siempre es un gusto estar con nuestros televidentes para exponer sobre distintos temas de interés para toda la sociedad salvadoreña. Sabemos que existe una ley de procedimientos constitucionales actualmente, pero quisiéramos que usted nos explicara para qué sirve, qué es esta ley. La Constitución no solamente es un conjunto de principios y de valores que como pueblo nos hemos otorgado para ordenar la vida en comunidad, sino que la Constitución contiene también una serie de derechos y de obligaciones que es necesario garantizar. Y para eso existe la justicia constitucional, la justicia que defiende la Constitución. Y la Ley de Procedimientos Constitucionales es la ley que regula los procedimientos a través de los cuales se ejerce la defensa de la Constitución. Sabemos que se han dado importantes sentencias que han mantenido ocupada la agenda nacional y eso se ha hecho conforme a una ley que ya existe. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que se modifique, de que se renueve o de que se sustituya por una nueva ley de procedimientos constitucionales? La necesidad es muy grande y es una necesidad que tiene que ver con el tiempo y con el cambio de las instituciones que se han dado en el tiempo. La Ley de Procedimientos Constitucionales vigente data de 1960 y nuestra Constitución, la norma que la Ley de Procedimientos Constitucionales debe contribuir a defender, data de 1983. Es decir, que la norma procedimental está demasiado desfasada respecto de la Constitución y actualmente tiene aproximadamente 62 años. Entonces ya es tiempo de reformar esta ley para actualizarla, ¿verdad?, a las tendencias modernas y sobre todo para dotar a la Constitución, 23 años más joven, de una norma que la pueda defender de forma más efectiva. Doctora, sabemos que este proyecto se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que se ha dado apertura para que organizaciones de la sociedad civil y otros sectores sociales puedan pronunciarse sobre su contenido. ¿Qué es la valoración que usted puede hacer sobre la forma en que se está discutiendo este proyecto? Sí. La forma como se está discutiendo el proyecto nos ha parecido buena en la medida que estos espacios de apertura a la participación ciudadana son muy sanos para promover democracia en nuestro país. El problema que nosotros hemos detectado es que hay como mucha premura, como mucha prisa para llevar a cabo este proceso de reforma y además, si bien las opiniones de la población, de los sectores académicos que han sido consultados son muy valiosas, no sustituyen el debate amplio que debe darse, incluyendo expertos en la materia. Entonces, como FUSADES nos gustaría ver un procedimiento más detenido, más pausado, que pueda, a través del cual se puedan llevar a cabo consultas, no solo con la sociedad civil y con entes académicos, sino que también con verdaderos expertos en materia constitucional y procesal constitucional. Doctora, usted mencionaba que uno de los propósitos de que exista una nueva ley debe ser su adecuación a principios modernos. Una ley que está desfasada es lo que tenemos y necesitamos evolucionar. Sin embargo, se ha sabido de comentarios, algunas posiciones institucionales, incluso, que alegan que esta ley sigue estando igualmente desfasada. Coméntenos algunos de los elementos que esta ley contiene por los que es mejor que la actual legislación. Si usted dice que necesitamos evolucionar, ¿qué está haciendo esta ley en ese sentido? ¿Por qué esta ley está llevándonos adelante en la adecuación del proceso constitucional a una nueva realidad? Entrar en el detalle de los diferentes, aspectos que la ley ha venido a modernizar sería bastante largo. Simplemente déjeme decirle que lo mejor que tiene esta ley es que básicamente ha plasmado en una norma muchos avances que a nivel jurisprudencial se habían venido dando. Entonces ha dotado al amparo, al proceso de inconstitucionalidad y de habeas corpus, digamos, de una regulación más moderna. Elementos que deberían incluirse para que se volviera aún más plena. Si usted dice que ya tiene estos elementos, ¿qué otros elementos no ha considerado pero que coadyuvarían a ese proceso de modernización de la legislación procesal constitucional? Uno de ellos podría ser, Oscar, la regulación de las medidas cautelares en los distintos tipos de procesos.
También podríamos incluir algún tipo de regulación sobre las sentencias con efectos modulados. También es necesario dotar a la sala de herramientas para conseguir una verdadera ejecución de las sentencias. Ahora, durante la crisis, hemos visto que la sala se vio en dificultades, no solo al momento de querer mandar a publicar sus propias sentencias, sino que también al momento de mandarlas a ejecutar. Entonces, para cerrar el círculo que establece el artículo 172 de la Constitución, ¿verdad?, que dice que al órgano judicial le corresponde administrar justicia, ¿verdad? Y esto incluye también que exista una verdadera ejecución de las sentencias, porque si no se quedan en una hoja de papel, en una bonita declaración de principios, pero si no se logran ejecutar, entonces la verdadera justicia no ha sido garantizada. Entonces estos son así como algunos elementos, ¿verdad? Doctora, hay comentarios de que la nueva ley no contempla, por ejemplo, la adecuación a las tecnologías modernas, por ejemplo, en los procesos de notificación de resoluciones por vía electrónica. ¿Qué puedes comentarnos sobre este particular? Sí, antes que nada decirle, ¿verdad?, que FUSADES ha expuesto su posición en un documento de forma detallada. Hace un momento yo lo tuve entre mis manos y me gustaría aprovechar la oportunidad para que todas las personas que nos estén viendo puedan descargar de nuestra página web el documento, el boletín de estudios legales en el que hemos plasmado en detalle la posición del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Con relación a los actos de comunicación, aquí vale la pena decir que en muchos países se están implementando ya sistemas de gestión electrónica de los expedientes y que esto incluye no solo las notificaciones, notificar por correo electrónico. Cuando esta ley se aprobó, lo más moderno que existía en esos momentos era un fax. Entonces, la ley preveía la posibilidad de que a una de las partes que así lo manifestara se le pudiera notificar. Esto le ahorra tiempo, le ahorra recursos al Estado y por lo tanto ahorra también sus impuestos, mis impuestos y los de todas las personas que nos están viendo. Entonces sería sumamente importante que una ley moderna también incluya todos estos adelantos tecnológicos que simplifican la justicia, la hacen más ágil y además también la vuelven más barata. Quisiera que ampliáramos además un poco sobre el contenido de la ley en cuanto a figuras jurídicas innovadoras. Por ejemplo, sabemos que estas leyes regulan los procesos de amparo y los procesos de inconstitucionalidad y también los habeas corpus. Quizá usted pueda señalarnos algunos elementos que representan un progreso en la regulación de estos distintos procesos. Vea, en realidad quizás yo diría que en ese sentido la ley más bien no ha sido lo suficientemente agresiva en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de amparo, en muchos países se establecen diferentes tipos de amparo, se establece la legitimación activa a favor de la persona de derecho público cuando algún derecho procesal o algún derecho patrimonial ha sido vulnerado y en este proyecto vemos al revés, ¿verdad? Que la ley pretende restringir las personas que pueden eventualmente plantear una demanda de amparo, ¿verdad? También tenemos en otros países el habeas corpus preventivo, el habeas corpus de mínimas afectaciones. Entonces, más que señalar quizás 2 o 3 elementos que sí podrían ser innovadores, quizás sugerirle, ¿verdad?, a los encargados de redactar esta ley que ya que hemos esperado 52 años para tener una nueva ley de procedimientos constitucionales, realmente sea una ley que venga a tomar en cuenta todas estas figuras modernas que existen en el derecho procesal constitucional adaptadas a nuestro país, ¿verdad? Tampoco pretendemos que se vengan a adaptar a una realidad distinta, figuras que a lo mejor no van a funcionar acá. Hay, por ejemplo, tipos de proceso de amparo que en El Salvador se han venido desarrollando por vía jurisprudencial, esto es por las sentencias que emite la Sala de lo Constitucional. ¿Se están considerando en esta ley ya como una generalización o una recopilación de lo que jurisprudencialmente se había desarrollado para incluirlo en la normativa o todavía se van a quedar por fuera algunas de estas figuras? Por ejemplo, el amparo contra particulares, que es una figura que no estaba regulada en la ley, pero que se sabe se ha desarrollado por vía jurisprudencial. Sí, el amparo contra particulares, el amparo por intereses difusos, ¿verdad? Estas son figuras que definitivamente la ley debe incluir. Para avanzar un paso en esta entrevista, quisiera que nos comentara ya desde la otra perspectiva algunos elementos que la ley
que la propuesta de ley contiene que generan un retroceso en esa evolución a la que usted hacía referencia. Elementos que la ley tiene, pero que no debiera tener si se quiere garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos en un proceso eficiente y orientado a proteger esos derechos. La Constitución es la norma suprema en nuestro país, es decir, la Constitución es esa ley de la cual nace todo el ordenamiento jurídico, nace toda la organización social y de la cual nacen todos los principios y valores alrededor de los cuales los salvadoreños nos organizamos. Entonces es sumamente importante que cualquier violación a la Constitución pueda ser reparada, pueda ser remediada. Y es en la Ley de Procedimientos Constitucionales donde debemos buscar esos remedios, esos actos de reparación por las violaciones a la Constitución. Entonces, no deben existir zonas exentas de control constitucional. ¿Podría ampliar un poquito a qué se refiere con zonas exentas de control? Exactamente, gracias, Oscar. Recientemente, como parte de la crisis, por ejemplo, se argumentaba si la Sala de lo Constitucional, a través de un proceso de inconstitucionalidad, puede o no controlar las elecciones de funcionarios de segundo grado. La Asamblea Legislativa era de la opinión que no. Y sin embargo, la Sala, a través de una interpretación jurisprudencial desde hace muchísimo tiempo, ha entendido que el control de constitucionalidad en una democracia donde tenemos un pueblo soberano debe ser pleno y debe ser completo. Solo así realmente vamos a darle vigencia al principio de soberanía popular, y al de supremacía constitucional. El pueblo, es decir, todos nosotros, debemos poder señalar y pedir una reparación cuando ha existido un acto del poder público contrario a los intereses generales y además cuando ha existido un acto que viola la Constitución, también debemos de poder ejercer estos mecanismos de reparación del acto. Entonces no hay ninguna razón para que en una república existan zonas de actuación de los poderes públicos que no estén sometidas a control. Y dentro de este proyecto, lamentablemente, en el primer artículo encontramos un límite al control de constitucionalidad. Entonces esperaríamos que al final el proyecto que se apruebe en la Asamblea Legislativa tome en cuenta los intereses de toda la colectividad. ¿Cuál es, aclarando y concretando ese límite al control? ¿Qué es lo que se está excluyendo del control? En la disposición, en el artículo número 1 del proyecto de la Ley Procesal Constitucional, se establece que el proceso de inconstitucionalidad solo podrá establecerse en contra de disposiciones de carácter general y abstracto y no en contra de actos de contenido concreto. Para las personas que nos están viendo, los actos de contenido concreto puede ser, por ejemplo, estas elecciones de funcionarios de segundo grado. Entonces, llevándolo al absurdo, si a un diputado o a los 56 diputados que se necesitan para elegir magistrados se les ocurre nombrar a la mamá de uno de ellos en la Corte Suprema de Justicia, como ese es un acto que está exento de control, nadie podría reclamar por ello y ese acto quedaría impune y quedaría vigente dentro del ordenamiento jurídico en la medida en que no se puede atacar por su vulneración a la Constitución, ¿verdad? Y en la medida en que es un acto concreto. Entonces, la idea es que el control de constitucionalidad incluya normas generales de carácter abstracto como leyes, reglamentos, ordenanzas, pero también estos actos de toda la administración y no solo del legislativo, del ejecutivo, de todos los funcionarios públicos deben poderse controlar. Muchas gracias por el ejemplo, yo creo que eso coadyuva efectivamente a la claridad. Quisiéramos para concluir que nos diera sus valoraciones generales del proyecto, que nos diera la opinión de FUSADES en general de lo que está sucediendo con esta propuesta de normativa que ojalá efectivamente venga a impulsar esa evolución en las garantías de los derechos de los ciudadanos. Aplaudimos que se esté promoviendo una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales y también aplaudimos que exista una iniciativa para incluir a la sociedad civil, para que existan espacios de participación. Es importante que esto exista, pero nos preocupa que por tratarse de una iniciativa que surge justo después de la crisis institucional, que tras una acción aparentemente buena exista una intención de volver a querer limitar a la sala. Y eso constituiría un retroceso en la institucionalidad democrática salvadoreña, que yo creo que no es conveniente para nadie en esta sociedad y que por lo tanto debería de desecharse
y la ley debería de hacerse sobre la base de estudios técnicos y sobre la base de consultas a especialistas de forma pausada, con todos los estudios y toda la participación necesaria, ¿verdad? Tomando en cuenta todas estas modernas corrientes del derecho procesal constitucional. Debo entender entonces que la valoración holística, llamémosle, del tema es que el proyecto tal cual está debe reconstruirse, pero que efectivamente debe impulsarse una ley procesal constitucional que impulse la evolución hacia mejores garantías de los derechos fundamentales. Exactamente, y si hemos esperado 52 años, yo creo que podemos esperar algunos mesecitos más para que el producto final sea realmente una ley de calidad que ayude a construir la democracia y que no constituya un retroceso. Eso ha sido todo en esta entrevista. Muchísimas gracias por su sintonía.